¿Cómo van con sus plantitas? Muy bien, gracias a Dios. Pues muy bien. Bien, yo ya inicié utilizando el fertilizante con el insecticida que nos sugeriste Ujú. y pues ahí voy viendo resultados y más verdes las plantas. Y justamente era lo que les quería comentar, que en base al bioinsecticida que yo les proporcioné, Sí, hay que tener en cuenta que en el video se menciona que tienen que hacer uso de jabón potásico. Sí, No sé si lo notaron. El jabón potásico sí es de suma importancia que lo utilicen en el insecticida, porque este precisamente es el que nos va a prever, pues, la función de ser un fungicida como tal. ¿Ok? Entonces, igual con sí, cuestiones de limón, sí tiene que ser limón Eureka, limón amarillo, porque ese es el que tiene mayor contenido de terpenos que nos ayudan precisamente a la eliminación o al repeler cierto tipo de insectos. Entonces, o sea, es igual, tal cual como la persona del video nos menciona de la realización del insecticida, así se debe realizar para que de verdad les esté funcionando, pero es un insecticida muy bueno. Y lo que me gustó de este es que por lo regular los insecticidas que son orgánicos se echan a perder con facilidad porque precisamente no tienen la manera de que, por ejemplo, nos dure un mes. Y en este caso, este insecticida que les mencioné, al tener alcohol, no se les va a echar a perder, a menos que lo ajá, hagan inadecuadamente, se les contamine de hongos o bacterias y pues se fermente. Pero pues si no es el caso, les va a ir muy bien con sus huertos. Van a tener precisamente huertos más sanos, huertos más verdes y demás. A ver, antes de que iniciemos clase y sirve que se conectan más compañeros, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto? La clase de hoy va a ser para retomar todo lo que hemos visto hasta ahorita. De hecho, el próximo martes es su última clase. En esa ah, clase precisamente vamos a tocar el tema de cómo germinar, cómo trasplantar y cómo hacer injertos correctamente en sus huertos, que ya sería el último tema que veríamos. Pero hoy precisamente quiero tomar este tiempo de la clase para platicar acerca de entonces los pasos correctos para que ustedes tengan huertos sanos, los pasos correctos para que ustedes realicen cualquier tipo de maniobra o actividad dentro de su huerto y que crezcan correctamente. Igual ya les tengo unos videos preparados que son de suma importancia para entonces dialogarlo ahorita en clase y que ustedes me digan entonces si realmente están aprendiendo algo. profe, ¿puedo Dígame. hacer una pregunta? Elena, usted Un es la que está hablando, potásico. ¿no? Sí, Dígame. yo le puse del de los trastes, pero es líquido. Entonces, pues ahí dice que funciona también, pero es mejor el potásico. ¿Dónde lo puedo conseguir? De hecho, me parece que alguien sí me preguntó y le pasé una dirección de una tienda aquí en Guadalajara que vende jabón potásico, pero por lo regular el jabón potásico lo puede encontrar donde venden artículos de tipo agronómicos Ah, o en viveros. en viveros. Voy a Buenos días, preguntar. Igual, maestro. dígame, Buenos días, perdón, estoy entrando apenas. no se preocupe. Entonces, el jabón de trastes igual le puede funcionar, pero corren el riesgo de que precisamente pueda tener algún tipo de daño a la planta, porque el jabón crea una capa superficial sobre las hojas de las plantas y a Ajá, la larga puede obstruir la respiración de la planta y matarla. Por eso es que yo sugerí este video del sí. bioinsecticida, porque el jabón potásico no crea esta capa que les menciono y no tiene daños hacia la planta como tal. No crea daños hacia la planta. Ah, muy bien. Sí, es que allí dice que si no encuentras potásico, podías usar el común, Sí, es pero que, bueno, mismo, sí se puede usar en casos de que tengan plagas muy agresivas, no hay problema, pero ya en cuestión de mantenimiento, de que ustedes por lo regular, no sé, una vez a la semana, una vez cada tercer día estén
esparciendo este insecticida en sus plantas, no lo creo conveniente por el tema de que tiene jabón normal. Bueno, No nutre a la planta y no le aporta nada como tal. Y el jabón potásico sí le aporta propiedades a la planta para que se pueda defender correctamente. bueno, Entonces, gracias. igual, ahorita sí lo puede seguir usando con el jabón que le incorporó, pero ya en un futuro sí le recomendaría que utilice mejor el jabón Sí, potásico. sí, para comprarlo, Sí. para conseguirlo. Igual, hoy me doy a la tarea de investigarles, marcar a algunos invernaderos o tiendas agropecuarias para investigarles en qué zonas de Guadalajara pueden encontrar el jabón potásico. Ajá, ¿Va? está bien, gracias. Profe, ¿Quién está hablando? Irene, profe, Dígame. yo lo encargué por Mercado Libre Sí, también lo pueden encargar por Mercado Libre o Amazon. y salía como 200 y algo el botecito. Sí, realmente no es muy caro y el jabón potásico les dura muchísimo. Sí, y así ya no ando batallando buscándolo. Entonces sí es una muy buena inversión, la verdad. Sí, Sí, muy por si alguien lo quiere encargar, ¿verdad? Para bien, que no gracias. tengan que andar buscando. Sí, Es que gracias. también es más fácil porque pues simplemente lo encargan por Mercado Libre y les llega hasta la puerta de sus casas y ya no tendrían que estar batallándole, pero sí es una muy buena inversión y sí les recomiendo que lo compren. Me parece que el profesor Martín está en línea y quiere darles un aviso, entonces le voy a ceder la palabra para que les comente el aviso. Gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Buenos días. maestro. ¿Cómo están? ¿Bien usted? Hola, Bien, bien, gracias. gracias. ¿Usted? Bien, qué bien. Bien, también, muchas gracias. Bueno, solamente les quería dar unos avisos. Como saben, el curso ya está por terminar. La próxima semana sería la última clase que tienen en línea. Ay, ¿a poco? Sí, ya. Y la semana que entra ya también terminan todos sus cursos con los demás maestros. Entonces, vamos a tener una última sesión presencial. Si ustedes están de acuerdo, obviamente también. Y Sí. sería va a ser una pequeña práctica que tenemos programada y también pues un pequeño pues, convivio para pues finalizar el curso. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, Sí. Sí, ok. Por los espacios, pues el único espacio que tenemos disponible pues es el huerto en el cual tenemos colaboración. Entonces ahí sería el espacio para llevar a cabo la última clase. Sería en el huerto comunitario donde ya nos han acompañado. ¿De Ujú. acuerdo? Sí. sí. Ok, la visita sería de hoy en 15 días, ¿va? La próxima semana tendrían la última clase virtual y la próxima semana, dentro de 15 días, tendríamos la sesión presencial, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces nos veríamos el día 28. 28, muchas gracias. Martes ¿Y qué hay que 28. El día llevar? 28 de noviembre. A Martes las 10 de la 28 de mañana en el huerto, ¿va? ¿Y qué hay que llevar? Pues hay que llevar lo que gusten para convivir, ya sea algún refrigerio o alguna bebida. Obviamente bebidas, agua, refrescos, cosas así, ¿ok? Muy bien. Va que va. Bueno, ese Muy era bien. el aviso que les quería dar. Nos estamos viendo entonces dentro de 15 días y pues los dejo. Que sigan con la clase, ¿va? Gracias. Gracias. Gracias, maestro, que esté muy bien. Igualmente, hasta Gracias. luego. Buen día. Igualmente. Buen día. Muy bien, entonces yo creo que ya vamos a comenzar con el pase de lista. Igual los que se incorporen al final, pues ya al final volvemos a nombrar lista. Aguirre Ábalos Guadalupe, Calderón Díaz José María, Carrillo Maciel Carmen, Castillo Lizardo María de Jesús, Cruz Ávila Marta, Presente. gracias. De la Torre González Rosa María, Delgadillo Gutiérrez Jorge, Gallegos González Francisco,
Presente, maestro, buen día. Buenos días. García Aldrete María Elena. Presente. Gracias. García Romero Francisco. Hernández Medina Carlos. Presente, presente. Gracias. León Araiza Silvia. Buenos días, presente. Gracias. López Serpa Agustín. Mercado Ramírez María Guadalupe. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días, gracias. Navarro González Aurora. Orozco Olivares María de Jesús. Reyes Ramírez Salvador Faustino. Ahí estaba, a María de Jesús ahí estaba, ahorita. Sí estaba. Igual al final, si se vuelve a incorporar, la vuelvo a registrar. Ajá. Maestro, perdón, tenía apagado el micrófono. Presente, María Jesús Orozco. ¿Cuáles eran sus apellidos? Orozco Olivares, María de Jesús. Listo, gracias. Rodríguez Navarro Antonio. Ruiz Hinojosa Gerardo Vicente. Sánchez Montes de Oca Irene. Presente, profesor. Buenos días, gracias. Buenos días. Sandoval Marín María Elena. Villalbazo Mares María Elisa. Y Lomelí Zaragoza José Cruz. Presente, maestro. Gracias. A ver, ahora sí. Les comentaba a los demás compañeros, me parece que se incorporaron algunos al final, que la clase de hoy la vamos a dedicar a tener una especie de repaso para ver entonces los pasos idóneos para que ustedes tengan huertos saludables, los pasos correctos entonces para que ustedes ya puedan comenzar a tener huertos o en caso de que ya tengan macetas, ya tengan como tal un huerto establecido, ver realmente si lo tienen correctamente establecido, si lo tienen en un lugar adecuado. Entonces, primeramente vamos a ver un video. Me parece que a todos ya les llegó en WhatsApp un video que les acabo de mandar. Déjense, los vuelvo a subrayar. Es ese que les acabo de reenviar otra vez. ¿Ya lo vieron? Sí. Hay que Gracias. verlo. Sí. Hay que verlo ahorita dura como 15 minutos, me parece. Sí, como 13 minutos. Hay que verlo y ya que terminen de ver el video igual, como se realizaba antes, van a levantar la mano aquí en las reacciones de Zoom para ir identificando quién ya lo vio y ya pues para compartir entonces lo que vimos en el video. Bueno. De las situaciones defensivas, que es utilizar
No sé si siguen por ahí. Pepe, se me apagó la computadora, pero estoy en el iPhone también. Ya terminé de ver el video y envié, según yo, mensaje. Va, no se preocupe. Igual esperamos a que los demás confirmen también que ya terminaron de ver el video para continuar con la clase. Gracias. Yo también ya terminé, maestro Lupita Mercado. Ok, Terminé de verlo, profesor. Ya lo terminé de leer, de ver y voy. Está muy interesante. Yo también, maestro, ya terminé de verlo. me parece que ya la mayoría terminó, ¿no?
Ya, profe. A ver, entonces en ese caso, quiero que me cuenten entonces qué entendieron con este video que les acabo de compartir. Igual de uno en uno, como gusten ir participando. ¿Puedo? Marta, sí, dígame. Sí. Bueno, a mí lo que me pareció como más interesante y práctico de Ujú, inicio, casi al principio, el combinar las plantas, o sea, como lo más clásico de las plantas de pequeñas con otras que son más altas, el caso del rábano y la zanahoria, la combinación de la lechuga, el puero, apio o zanahoria, o sea, de diferente especie para que la que va creciendo pueda dar sombra a la que es de un crecimiento, digamos, de más tiempo. ujú. Y bueno, también sobre las aromáticas, como cuáles serían las convenientes. Me pareció, o sea, en sí, para mí, como es esto, esta primera parte se me hace como muy práctica. Va, gracias. ¿Alguien más? Maestro, Dígame. soy Y Silvia. me quedó muy Por claro lo ejemplo, de las plantas maestro, perjudiciales. Ahorita le respondo, Me pero nada revolví más. un poco y probablemente tengo que volver a ver el video. Ahorita le explico, no pasa nada. Bien. Estaba hablando antes de usted, Silvia, ¿no? Me parece. sí, sí, maestro, Oh, exactamente también las plantas perjudiciales, no, tampoco no me quedó claro, por ejemplo, él mencionaba lo del tomate, la berenjena, el morrón, que no se puede, que atraen los mismos insectos y no se pueden poner juntas. Ujú. Entonces, aquí se tienen que, en este caso, si se pusieran juntas, se tienen que intercalar con plantas aromáticas. Esa parte Sí, no, tampoco. y tendrían que intercalarse. Lo que pasa es que hay plantas que precisamente atraen a cierto tipo de insectos. En este caso, los tomateros, los jitomates, ese tipo de plantas atraen mucho a polillas o a mariposas. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes morrón, tú tienes jitomate, tú tienes calabaza, vas a traer a mucha polilla, vas a traer a mucha mariposa y lo que vas a hacer es que las mariposas o el gusano de la mariposa se va a comer las hojas. Por eso es que lo ideal es que se planten plantas altas y pequeñas, no simplemente altas, no simplemente pequeñas. Por eso es que era importante este video, porque lo que ustedes tienen que hacer, tengan huertos en macetas, en cajones o en sus jardines, tienen que tener una composición, ¿cómo llamarlo? Armónica, Diversificada. ajá, diversa entre diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de tamaños, plantas con raíces pequeñas, como por ejemplo, la fresa. La raíz no suele desarrollarse muy dentro de la tierra, es una raíz superficial. Y el jitomate, por ejemplo, sí suelta raíces muy profundas. Entonces, en este caso, una relación buena podría ser plantar jitomate con la fresa. La planta de jitomate le proveería precisamente a la fresa un poco de sombra, un poco de parteaguas o protección contra la lluvia, contra los rayos solares directos. Entonces, a este tipo de cosas nos referimos con plantar de forma inteligente. No existe una regla general en la que ustedes puedan decir, no, entonces no puedo plantar pimientos con jitomates. Sí pueden, pero volvemos a lo mismo. Lo ideal es que no tengan simplemente jitomate y morrón, sino incorporar otras plantas ornamentales, otras plantas con flor u otras plantas aromáticas. De forma general, yo lo que les recomiendo es que, por ejemplo, si tienen plantas con plantas aromáticas o plantas ornamentales, o en este caso que quieran tener verduras, o- lo ideal es que sus plantas productoras, como les mencionó esta persona en el video, estén en el centro de su huerto y siempre alrededor colmar sus huertos con plantas aromáticas, plantas con flor o árboles frutales, porque estos van a proteger a las plantas productoras que se encuentran al centro de sus cultivos. ¿Sí entienden esta parte? Lo que ustedes van a crear literalmente es una cadena de protección entre unas plantas y otras. Y la forma más casual en lo que lo pueden hacer es combinando diferentes tipos de plantas. No es necesario que comiencen
desde primera instancia comprar muchísimas plantas y ya tener todas súper organizadas. Pueden hacerse de su huerto una planta a la vez, pero sí es fundamental que entiendan entonces que sí es necesario que ustedes tengan diversidad en sus huertos, no simplemente tener jitomate porque quiero tener jitomate, es tener jitomates, es tener plantas aromáticas y es tener otro tipo de plantas ornamentales para precisamente proteger a sus plantas. Entonces, esta persona del video, por ejemplo, habla sobre las plantas productoras, las plantas defensoras y la última me parece que eran las dañinas. Entonces, Perjudiciales. las perjudiciales, esas, perdón. Entonces, las perjudiciales, por ejemplo, no solamente van enfocadas a plantas que les podrían robar los nutrientes a otras o plantas que atraen a insectos malos, sino que, por ejemplo, hay hierbas malas o plagas, o sea, plagas en cuestión de plantas que pueden crecer en sus huertos y que pueden precisamente atraer insectos o enfermedades a que colonicen sus huertos. Entonces, piedras o hierbas malas que crezcan en sus huertos, siempre retírenlas, siempre mantengan sus huertos limpios. Eso es fundamental también para las cuestiones de salubridad de un huerto. Nunca dejen que crezcan hierbas malas, nunca dejen que haya hojas llenas de plagas en sus huertos, porque si recuerdan, en la clase de huertos tocábamos el tema de que si ustedes tienen una planta contaminada con X enfermedad o X plaga y ustedes dejan las hojas ahí tiradas, los frutos ahí tirados, las larvas, las bacterias o los hongos que estaban contaminando esa planta van a contaminar el resto de sus huertos, que era lo que platicábamos, de que a veces no nos damos cuenta y, por ejemplo, hay árboles contaminados con mosca blanca, caen las hojas y creemos que simplemente ya no van a contaminar más, pero lo que pasa es que el viento se lleva las esporas, el viento se lleva los insectos y colonizan otro tipo de plantas. Entonces, ¿sí les queda claro entonces este tema de cómo asociar cultivos en sus huertos? A mí sí, Sí, gracias. maestra. Esta parte me parece muy interesante a mí sobre pues, de plantas que cultiva las verticales y sobre todo las productivas. Me parece muy interesante este tema. Muy bueno. Usted, José Cruz, me mencionó que tenía una duda acerca de algo. No sé si ya se la respondí con las demás preguntas que le respondí a sus compañeros o era otra cuestión. No, sí, era de las perjudiciales. Ok, entonces, pues sí Y les ya, quedó. ya más o menos quedó aclarado. Entonces, ahorita lo que quiero que hagan es que tengan a la mano donde anotar, porque les voy a pasar los pasos. Ustedes tienen que tener siempre en cuenta para armar cualquier tipo de huerto en casa, huerto urbano, huerto familiar, como le quieran llamar y como lo quieran realizar. Pero eso es lo fundamental entonces para que Listo. ustedes tengan un huerto sano. Entonces, como paso número 1, tendrían que tener en cuenta la elección de las herramientas adecuadas. Paso número 1, elección de las herramientas adecuadas. ¿Saben a qué me refiero con este paso? Sí, dependiendo de lo que vayamos a, bueno, tener también en mente, o sea, qué vamos a sembrar Ujú, para ver qué utensilios, recipientes nos haremos a llegar. así es. Así lo entiendo. Ahorita en un momento más te vamos a ver otro video corto en el que precisamente y de manera general nos explican qué herramientas se necesitan para cualquier tipo de huerto. Mencionan que son guantes, son palas, son ese tipo de cosas. ¿Alguien sabe por qué es importante usar guantes a la hora de tener huertos o cultivos o cualquier otra cosa? Pues también por seguridad y pues quizás para evitar alguna contaminación o picadura o prevención. Ajá, más que usarlos para proteger sus plantas es para protegernos a nosotros, porque recuerden que también en un ambiente agropecuario, en un ambiente
de huertos, en este caso, tocaríamos tierra, tocaríamos raíces, tocaríamos inclusive bacterias que ni siquiera podemos ver que hay en la tierra. Entonces, lo adecuado sería usar guantes para cualquier tipo de huerto, para prevenir, por ejemplo, que nos pique un insecto, que nos pique una araña, que nos contaminemos por alguna bacteria. Entonces, siempre es fundamental que usen guantes, siempre es fundamental también que toda la herramienta que tengan, la tengan en un lugar que no sea húmedo y que tampoco sea muy caliente, para que no proliferen bacterias y para que no proliferen hongos en sus herramientas. Y siempre antes de usar cualquier tipo de herramienta para cortar, para poda, para trasplantar, siempre desinfecten sus herramientas. Siempre. Porque puede que ustedes las tengan en un estuche hermético y todo lo que quieran, pero no saben si antes de guardarla, las tijeras de poda, la palita, ya estaba contaminada. Entonces, siempre antes de utilizar cualquier tipo de herramienta, desinféctenla. Así sea mínimo lo que ¿Con vayan a alcohol? realizar de trasplante o de poda, siempre desinfecten sus herramientas porque entonces podrían contaminarlas de enfermedades. ¿Se desinfectan con alcohol? Sí, sí, con alcohol. Gracias. Entonces, ahora sí, como paso número 2, sería la elección del sitio para su huerto. Paso número 2, elección del sitio para su huerto. A ver, alguien más que me diga qué entiende por este punto. Silvia. Maestro, yo tengo duda del sitio. ¿Tiene que ser un sitio que todo el tiempo le dé sol o tiene que haber sombra en algún momento? O sea, un sitio que esté afuera o que esté techado. Yo tengo duda, o sea, tiene que ser un... No tiene que estar completamente directo a la luz. Si ustedes lo prefieren, sí, pero como mínimo le tiene que dar un 60% de luz al día a cualquier huerto donde lo quieran tener, sea dentro de casa, o sea en el patio, o sea en un parque, donde quieran ponerlo, siempre tiene que recibir una luz directa o indirecta del 60% en todo el día, porque de lo contrario no se va a desarrollar completamente las plantas, en este caso, productoras, que es lo que realmente la mayoría quiere tener. Entonces, también es importante que en este punto número 2 de la elección del sitio para huerto, tengan en cuenta las condiciones climáticas que hay dentro de ese espacio, porque lógicamente no es lo mismo tener un huerto junto a la ventana que tenerlo al exterior de esa ventana. Las condiciones climáticas son muy diferentes, porque por lo regular aquí en México las casas son frías y los exteriores son muy calientes. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, porque eso va a definir el tipo de plantas que ustedes pueden elegir. Porque lógicamente si ustedes, por ejemplo, deciden tener un huerto en cajones dentro de su casa, donde por lo regular la casa es fría, es húmeda y recibe buena cantidad de luz. Ustedes no podrían entonces plantar dentro de casa una planta que necesita luz directa y necesita calor, porque entonces la planta se les enfermaría y la planta sería susceptible a atraer plagas, a atraer enfermedades. ¿Sí les queda claro este punto de por qué es importante seleccionar un buen lugar para sus plantas? Pueden plantarlas donde sea, inclusive en cuartos, o sea, no pasa nada. Pero lo que quiero que entiendan por este punto es que entonces, a partir de la selección de su lugar, tienen que hacer una identificación de entonces qué plantas son candidatas para estar dentro del ambiente que ustedes les van a proporcionar, sea su jardín, sea su patio o sea el interior de su casa o una terraza. Es fundamental entonces tener en cuenta eso dentro del paso de la elección del sitio. ¿Qué condiciones climáticas tenemos en ese espacio que nosotros les vamos a brindar a nuestro huerto? ¿Sí les queda claro? Y de eso depende lo que vamos a plantar, Claro que definitivamente. era lo Tenemos que les decía también en que... clases anteriores. Tenemos que hacer elecciones inteligentes de plantas. Es ilógico que, por ejemplo,
queramos tener un árbol de manzanas adentro de nuestra casa. De que se puede, pero es susceptible a que se enferme, es susceptible a que no tenga frutos de calidad y lo que queremos precisamente es consumir frutas y verduras de calidad con nutrientes y con aminoácidos esenciales para el crecimiento de nosotros y para la nutrición en general. Entonces, si realmente se quieren alimentar bien, tienen que hacer las cosas lógicamente bien. Y en este caso, la elección del sitio es fundamental entonces para elegir qué plantas pueden tener en sus huertos. ¿Va? Entonces, como paso número 3, ¿quiere hacer una pregunta, José Cruz? No, nada más compartir una experiencia. Ajá, cuéntame. Manejo mucho las suculentas y la suculenta que están en el sol, están al aire libre, se desarrollan mucho mejor que las que tengo dentro de la terraza. Las que están dentro no tienen la coloración rojiza que se le pone el borde, se estiran, se alargan. Las que están al sol, están a la intemperie, se desarrollan muy bien. Entonces, sí cabe Justamente, dentro de eso ver que haya una relación entre la planta y el ciclo de color. Esa es una experiencia que he estado manejando, que se tenían que sacarlas totalmente al sol. Sí. gracias. No, sí está muy buena la aportación. De hecho, ese tipo de plantas, las de tipo suculentas o que por lo regular son muy carnosas por dentro, precisamente se adaptaron para vivir en condiciones con climas calurosos y extremos. Por eso es que precisamente ese tipo de plantas tienen las hojas muy carnosas, porque el agua la almacenan en sus hojas. Y nosotros al quitarles radiación solar, al propiciarles condiciones más húmedas o más frías, las estamos perjudicando. Porque yo sé que a lo mejor puede que en sus cuartos quieran tener suculentas, en sus salas, pero no es la condición ideal para que una suculenta crezca, porque precisamente la planta tuvo que adaptarse a través de millones de años para poder sobrevivir a ambientes muy calientes. Entonces, que nosotros queramos cambiarles ese tipo de ambiente de la noche a la mañana no va a pasar. Por eso es que las plantas se mueren, porque no les damos condiciones para que ellas se puedan desarrollar correctamente. Y era lo que les decía, en ningún curso vamos a poder aprender todo sobre las plantas porque cada planta tiene requerimientos y necesidades diferentes. Es ideal que ustedes, sea la planta que quieran plantar, la investiguen. Prácticamente es como investigar a sus amigas. Ustedes necesitan saber qué les gusta y cómo pueden desarrollarse correctamente para que entonces ustedes ya sepan inteligentemente qué necesita su planta, qué necesita su árbol, qué necesita sus flores para que se puedan desarrollar correctamente, para que tengan flores bonitas, para que tengan frutos grandes y jugosos y dulces. Entonces, es ideal que ustedes entonces comprendan que si quieren tener X planta y ustedes no pueden darle las condiciones que la planta necesita dentro o fuera de sus hogares, lo mejor es no tenerlas, por más que queramos tener ese tipo de plantas, porque corremos el riesgo de que se mueran o de que precisamente atraigan otros insectos que colonicen otras plantas de alrededor de sus casas, no necesariamente los huertos que tienen en casa. Y es el problema que les mencionaba ya en una clase sobre la introducción de plantas invasoras. El por qué no debemos llevarnos plantas de otras partes, el por qué no debemos introducir plantas que no se desarrollen de forma natural en la zona en la que vivimos. ¿Ok? Entonces, nos quedamos en el punto número 2, ¿verdad? Determinación del tipo de huerto. Vamos con el número 3. El 3 es condiciones climáticas. Ese es el 3. No, ese entra dentro del... Elección del sitio para el huerto y condiciones climáticas es el 2. No. El primero era elección de las herramientas adecuadas Así y el es. segundo es elección del sitio para su huerto. Sí. Y esto de las condiciones climáticas y lo que estuvimos hablando entra dentro del punto 2. De Era acuerdo. para que les quedara más claro que, por ejemplo, no pueden tener plantas de climas fríos en su casa que es muy caliente.
Sí, gracias. Era para que nada más tuvieran un ejemplo más general Ujú, de lo que gracias. implicaba el punto. Entonces ya el punto número 3 sería determinar el tipo de huerto urbano que tendremos en casa. Lo repito, determinar el tipo de huerto urbano que tendremos en casa. ¿Sí saben a qué nos referimos entonces con este punto, no? Sí, Recuerdan que vimos que había muchísimos tipos de huertos, están los huertos verticales, están los huertos en cajas y un sinfín de tipos de huertos. Una vez que ustedes determinen que, por ejemplo, tienen el espacio o no tienen el espacio para tener un huerto grande o quieren hacerlo en macetas o quieren hacerlo en cajones, una vez que ustedes ya tienen entonces bien identificado el lugar, ahora es definir qué tipo de huerto van a tener. Lógicamente, si ustedes viven en casas pequeñas donde no tienen mucho lugar para tener plantas, lo ideal sería tener huertos verticales. Llámense macetas, llámense cajones verticales, como ustedes gusten. Pero entonces sería determinar entonces qué tipo de huerto van a construir, porque tienen que construir un huerto a menos que tengan el espacio y el jardín suficiente para tener un huerto, por ejemplo, en jardín. Que yo personalmente no les recomendaría tener un huerto en jardín. ¿Por qué? Porque no sé si recuerden que cuando vimos el tema de plagas y enfermedades, hablábamos de que, por ejemplo, es un poquito más difícil cuidar o preverle a las plantas condiciones salubres dentro de un espacio natural, por así llamarlo, en nuestros jardines. ¿A qué me refiero con esto para que les quede más claro? Suponiendo que quieran tener un huerto en sus jardines, lo ideal sería tener huertos en cajones, porque recuerdan que cuando vimos cómo hacer huertos en cajones, el cajón por la parte de abajo llevaba plástico negro, ¿sí lo recuerdan? Este plástico negro precisamente lo que ayuda es a que tanto las bacterias y microorganismos que existen de forma natural en sus jardines no entren en contacto con los sustratos que ya tienen en sus cajones, en sus macetas o en donde tengan los huertos. Es más controlable la salubridad de un huerto en cajón, en maceta o donde lo tengan que controlar la salubridad de un suelo, por así llamarlo, agrícola en sus jardines o como sea. Sí les queda entonces claro por qué es más eficiente tener huertos en cajones, es más eficiente tener huertos en macetas. Es más controlable para nosotros tener este tipo de ambientes. Silvia quería participar. Sí, maestro. Quería preguntar, en el video que vimos ahorita, Ujú, tenía la caja y alrededor tenía como malla. ujú. ¿Con qué fin tiene esa malla? Porque tenía tres. Ajá. Las mallas por lo regular son para evitar la llegada de Ajá. insectos voladores. En este caso, plagas que sean de tipo voladoras, como la mosca blanca, como los grillos o otro tipo de insectos. Pero las mallas precisamente es que tienen como una especie de doble función, porque podrían ayudar de manera física y de manera biológica. Hablando de manera física, por ejemplo, puede que el señor donde viva haya fuertes lluvias recurrentes, entonces la malla precisamente nos protege las plantas que están en exteriores de que la lluvia maltrate las hojas y las mate. Por eso, por lo regular, cuando se hacen invernaderos, siempre se cubren con un plástico blanco, que aún así permite que el sol atraviese el plástico, pero protege precisamente a las plantas de los ambientes exteriores, llámense vientos fuertes, llámense lluvias fuertes, llámense insectos o plagas. ¿Ok? ¿Y es Mira. cubrirlo los cuatro lados? Sí, sí, se tendría que cubrir los cuatro lados. No es necesario realmente, no es necesario. Pero ya, por ejemplo, si ustedes quieren tener un ambiente muchísimo más controlado, eso ya no sería un huerto, sería un invernadero. Ah, ok. Pero igual, si gustan, lógicamente lo pueden hacer. Maestro, le pregunto esto porque yo lo que quiero hacer es tener mi huerto
en un espacio que tengo en el jardín, pero a un lado está una enredadera, no sé ni cómo se llama la enredadera, es de flores como color lilita. Ujú. Entonces es una enredadera muy grande, entonces por eso yo preguntaba si eso pudiera proteger o nada más, porque yo lo pienso poner en cajones en ese espacio, ahí en Ok. el jardín. Pero ¿protegerlo de qué? No, por eso le pregunto que si sería conveniente poner esta malla o simplemente ponerlos en los cajones, pues ahí a un lado de la enredadera. No es Y necesario que luego gaste. ok, tengo una lavanda también, Ok. a esa la protegería, ¿verdad? También. Sí la podría proteger, pero como les mencionaba, lo ideal es tener plantas con flores o plantas aromáticas alrededor de sus plantas productoras. Por eso les menciono que no es tan Sí, ok. necesario tenerlas protegidas con plásticos o con mallas, porque también se vuelve un poquito más difícil el control de recolección y poda de sus mismas plantas. Entonces, no es necesario. Si realmente los van a hacer las cosas a través de policultivos, como se les mencionó, que es la incorporación de diferentes tipos de plantas en tallas, tamaños y desarrollo, no tendrían por qué sufrir daños grandes, porque volvemos a lo mismo, es súper normal y es sano que sus plantas tengan insectos de cualquier tipo. No es, no sé, o sea, por ejemplo, si ustedes ven, no sé, una mariposa que se esté comiendo ciertas hojas, no la maten, porque es necesaria esa mariposa para que el ciclo biológico de las plantas se desarrolle correctamente. Si ustedes matan a todos los insectos que llegan a sus jardines, no va a haber polinización, que era lo que mencionábamos. No podemos entonces caer en el error de juzgar a todos los insectos porque hay insectos que realmente sí parasitan plantas y hay insectos que realmente no. Entonces, no es malo tener insectos en nuestros jardines ni en nuestros huertos. Lo malo entonces sería tener una población grande de este tipo de insectos, porque entonces sí habría pérdidas en cuestiones de la productividad de nuestras plantas, pero una cantidad normal de insectos no tendríamos por qué tener problemas con nuestras plantas. Pero volviendo a su pregunta, no es necesario que recubran sus huertos con ningún tipo de malla ni ningún tipo de plástico, porque es simplemente tener sus huertos en cajones o en macetas o en lo que gusten tenerlos, pero sí tenerlos bien controlados y con una variedad de plantas buena. Gracias. Entonces, vamos con el punto número 4, que sería la preparación del sustrato. Esa clase me imagino que aún la recuerdan, ¿no? Que hablábamos sobre que existen diferentes tipos de componentes para hacer sustratos buenos y de calidad, y de forma general se les pasó también un video de cómo realizar un sustrato general para casi cualquier tipo de plantas. Entonces, es fundamental entonces que una vez que ya determinaron dónde van a hacer su huerto y qué tipo de huerto van a tener, entonces, qué tipo de sustrato le van a meter para qué tipo de plantas. Entonces, eso creo que ya no está de más hablarlo porque creo que sí les quedó muy claro el cómo hacer un tipo de sustrato adecuado. Igual me mencionaron la clase pasada una compañera de ustedes que si podían, que cómo podían medir el pH del sustrato para el caso de requerir algún tipo de planta que necesite suelos ácidos o suelos alcalinos. Y también les mencioné que pueden comprar tiras colorimétricas con las que ustedes pueden medir el pH de sus suelos, pero no es necesario. O sea, es más como para cuestiones grandes, porque la compañera, por ejemplo, mencionaba que tenía huertos de mangos. Entonces, en este caso sí es necesario un poquito más de especificación en cuestiones de tierra, en cuestiones de nutrientes, pero en este caso, como estamos hablando de huertos, las plantas ornamentales y plantas con flor y plantas productoras que van a tener por lo regular, con el sustrato que yo les proporcioné, es suficiente para que se desarrollen correctamente. ¿Va? Entonces, como paso número 5, sería la selección de plantas y semillas que ustedes van a comprar. Paso número 5, selección de plantas y semillas que ustedes van a comprar. La próxima clase, como les mencioné, vamos a terminar de ver
los temas y se les va a mencionar entonces cómo hacer un germinado correcto de sus plantas, cómo hacer un trasplante correcto de las plantas y cómo hacer podas y cómo hacer injertos también correctamente, que serían más que nada como tips, porque realmente no es difícil germinar, no es difícil podar y tampoco, y mucho menos hacer injertos. Pero entonces es fundamental que entonces tengan todos estos pasos bien establecidos ya para entonces hacer un trasplante, porque lógicamente si ustedes van a comprar plantas en viveros, simplemente sería hacer un trasplante a su huerto. Pero si van a germinar semillas, sí sería un caso más largo, lógicamente. Y ya como último paso sería el riego y el abono inteligente. ¿Sí recuerdan cada cuánto regar, cómo regar, en qué hora del día regar? ¿Sí recuerdan esas cosas que vimos, no? Sí. De forma general, se tiene que regar o muy temprano o en la tarde-noche. Eso sí es regla general, o muy temprano o muy noche, porque si no, pueden correr el riesgo de que sus plantas se sequen, porque el agua precisamente va a evitar que el agua que quede sobre, el rocío del agua que quede sobre la superficie de las hojas va a evitar que la planta pueda respirar correctamente y se va a empezar a marchitar. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. El tipo de riego, o lógicamente ahí sí ya va a depender de cada tipo de planta que ustedes tengan. En el caso de las plantas suculentas, por regla general se riega mínimo una vez cada mes, como mínimo. Pero ya depende entonces de la temporalidad del año en el que estemos, porque, por ejemplo, en primavera-verano, las plantas se riegan más que en otoño-invierno, porque las condiciones de humedad son diferentes. Entonces hay que tener cuidado, simplemente es investigar cada cuánto se debe regar la planta que vamos a tener y con eso. Entonces, esto también es muy importante porque hablando de la biodisponibilidad de nuestras plantas a la hora de tenerlas en un huerto, no podríamos entonces caer en el error de combinar plantas que necesitan mucha agua y plantas que necesitan poca agua juntas o muy juntas, porque entonces vamos a pudrir a la planta que no necesita mucha agua o viceversa, podríamos secar a la planta que necesita más agua que esta. ¿Sí entienden esa parte entonces también? Hay que investigar a las plantas antes de comprarlas, hay que investigar a las plantas antes de trasplantarlas, para entonces así tener un esquema más elaborado de qué plantas voy a poner de este lado, porque en este lado van a ser las plantas que necesitan riego diario. Y de este lado, en nuestros huertos, podríamos poner las plantas que necesitan riego cada tercer día o cada semana. Por eso, de forma general, les dije que podían plantar plantas ornamentales y con flor alrededor de sus plantas productoras, porque por lo regular las plantas productoras necesitan un riego de todos los días, porque como precisamente van a necesitar la energía para producir flores, frutos o vegetales, requieren mucha agua para producir estos alimentos. Entonces, de forma general, lo que pueden hacer es rodear a sus plantas productoras con plantas ornamentales y plantas con flor para atraer polinizadores, para atraer insectos benéficos a sus huertos y que las plantas productoras entonces tengan la protección y la simbiosis para desarrollarse y producir frutos y flores de calidad. En cuestiones del abonado o la incorporación de la composta a sus huertos, esta la pueden incorporar a sus huertos cada 20 días. No es necesario que lo composten cada semana, simplemente cada 20 días ustedes van a ir incorporando poco a poco la composta y hay que también tener cuidado. En invierno no se compostan plantas porque las plantas pasan por una etapa diferente a la que regularmente están en primavera, verano y otoño, porque como precisamente las plantas, no sé si han visto que por ejemplo hay árboles que pierden sus hojas de invierno. Las empiezan a perder en otoño, pero ya en invierno no tienen ni una sola hoja. ¿Alguien sabe por qué pasa esto?
Lo que se imaginen. No pasa nada si no saben, pero ¿por qué se imaginan que pase esto? Por Por lo la frío. disminución de la luz solar, Podría ser, más frío, los vientos, dependiendo de la zona donde esté plantado. también podría ser. ¿Alguien más? ¿Recuerdan que yo les hablaba que las plantas precisamente tenían mecanismos para aprovechar la luz y producir su propio alimento? A este mecanismo se le conoce como fotosíntesis, que es la capacidad que tiene la planta para producir hojas de color verde, que va a absorber la radiación y van a producir clorofila y van a producir unos como compuestos azucarados, que es lo que la planta come. Entonces, ¿qué pasa con estos árboles en temporada de invierno? Como el árbol sabe que va a recibir menos cantidad de luz y que las condiciones climáticas van a ser muy extremas, hablando del frío, el árbol entra como en una etapa de reposo, o por así llamarlo, se duerme, y la forma más efectiva para hacerlo es perder sus hojas, porque sabe que si se sigue alimentando en temporada de invierno, gastaría más energía de la que puede consumir, y eso equivaldría a que se enferme, a que le lleguen plagas, o a que esté de manera general indefenso para que se pueda morir. Entonces, por eso hay árboles que en temporada de invierno pierden hojas, porque precisamente necesitan perderlas para dormirse y que nuevamente en primavera vuelvan a florecer, porque Mm, ya tendrían las condiciones climáticas para entonces producir otra vez la cantidad de alimento que necesitan para volver a producir flores, para volver a producir frutos. La compañera que ajá. está conectada desde el iPad de Nacho, me parece, está hablando, pero creo que tiene el micrófono apagado. Ya. Listo. Yo escuché justo en esta semana en un programa de jardines Ujú. que esos árboles que pierden sus hojas, decía el experto ahí, que la hoja al cambiar de tono y caer es que le está regresando la energía al árbol, Sí. porque precisamente él lo requiere. Es lo que usted dice, maestro, en otras palabras. Sí, justamente, es lo que también vamos a ver en la poda. El por qué, por ejemplo, a veces cuando tenemos una hoja que ya está podrida o marchitada, ¿por qué es mejor podarla a dejarla ahí? Porque precisamente el simple hecho de que la planta tenga una hoja enferma, si nosotros la seguimos dejando ahí, la planta le va a seguir enviando nutrientes a esa hoja. Y eso le puede costar la vida a una planta. Por eso es importante podarlas de forma inteligente a la hora de que sufren daños físicos, daños por plagas o daños por enfermedades. Es mejor cortarle las hojas o podarla por completo a que a que la planta, por así llamarlo, pierda toda la energía, porque entonces ya no tendría energía para seguir produciendo flores y para seguir produciendo hojas, perdón, y que al final la planta se muera. Entonces, sí pasa esto en el caso de los árboles. Por así decirlo, la hoja le va a regresar los nutrientes al tronco, a la raíz sobre todo, para que en una etapa adecuada, cuando tengamos las condiciones climáticas adecuadas para producir nuevamente hojas, el árbol las vuelva a producir. Por eso pierden hojas, porque son tan inteligentes que cuando Exacto. saben que no es temporada para seguir produciendo alimento, no lo van a producir, se van a dormir. Entonces, la verdad, la naturaleza es muy bonita, es muy sabia y no es difícil tener árboles saludables, plantas saludables, simplemente es entenderlas y saber que requieren X cantidad de luz, requieren X cantidad de agua y requieren X cantidad de nutrientes. Necesitan estos tres factores para ser plantas o árboles saludables. Entonces, esos son los 7 pasos fundamentales para que ustedes tengan un huerto saludable. 6. Para que ustedes... Yo Ajá. tengo 6, maestro. Sí, eran 6, eran 6. Ese. El 7 ya es extra. ¿Recuerdan su práctica que tuvieron con el profe Martín? Sí. Que se Sí, les habló maestro. sobre, por ejemplo, los hoteles para insectos. Ay, Ah, sí, sí. lo quiero tener. Ese, la verdad, yo sí se los recomiendo.
creo que la mayoría sí sabe lo que es un hotel para insectos, ¿no? Sí. Básicamente es una cajita que tiene muchos palitos, muchos pedazos de periódico, se puede hacer de diferente manera. Ustedes pueden buscar miles de tutoriales en YouTube de cómo hacer un hotel para insectos, pero básicamente un hotel para insectos va a albergar insectos, por ejemplo, abejas, avispas solitarias, que precisamente van a llegar ahí, van a reposar el tiempo que sea necesario y van a partir nuevamente. Pero este tipo de hoteles lo que precisamente Qué lindo. aumenta es la disponibilidad de insectos en sus jardines, para así posteriormente que sus jardines sean polinizados correctamente y sean protegidos por insectos que son depredadores, por ejemplo, de plagas. Entonces, yo de forma general sí les recomendaría tener mínimo un hotel para insectos en sus huertos, para albergar precisamente este tipo de insectos que son benéficos para sus huertos. Y Ajá. otro tip que les puedo dar es que hagan bebederos para insectos. No sé si los conozcan. No. Los bebederos para insectos, básicamente es que, por ejemplo, ustedes pueden tener una charola, un plato o lo que quieran, y la charola se va a llenar con piedras, de preferencia grandes, medianas y pequeñas. Y esta bandeja se va a llenar con agua azucarada. ¿Y qué va a pasar? Van a tener aquí, sería básicamente como recrear una especie de estanque para insectos. La abeja, la avispa va a llegar, se va a posar sobre la piedra y va a beber ese néctar. Entonces, eso va a traer a más insectos polinizadores, va a traer a más abejas, a más avispas, a que se queden y a que les guste convivir en sus jardines y en sus huertos para que precisamente los insectos ya tengan la capacidad de reconocer, en esta casa me proveen agua, en esta casa me proveen plantas, me proveen flores y sigan recurriendo cada año los insectos a sus hogares. Es la forma más efectiva en la que pueden atraer ustedes a los insectos. Dígame. Maestro, pero eso no se contamina y puede afectar también a esos insectos, esos polinizadores, si se contamina se puede contaminar esa agua. O sea, habla de que se contamine con polvo o algo así. Sí, o con los mismos insectos. Pero se lavan, No, porque técnicamente, se tendría que lavar. se lavan, Lógicamente el agua se... perdón, yo tengo una bandeja de barro y tengo otra de Ajá. cerámica y le puse piedras así chinitas a donde pues que pudieran llegar. Yo lo hice con el objetivo de ponerles agua a los pajaritos, pero aparte llegan muchas abejas, llegan muchos insectos. Entonces crea la piedrita, crea una especie como de lamita, pues así está como en los arroyos, pues, así corre el agua. Entonces, como cada tercer día, yo le lavo las piedras y lavo las bandejas y veo que acuden más a la bandeja, es redonda, a esa bandeja que a la de cerámica, como que les gusta más, como que el agua se conserva más fresca. Y muchas gracias ahorita por la aportación de decir que se les coloque agua azucarada. Yo les pongo agua natural, pero aquí el agua llega muy buena, llega de la barranca, llega hasta tibiecita y Es llega más muy dulce. buena. Sí, es un poquito más dulce el agua de mantos. Ajá. Por eso a lo mejor sí está trayendo insectos. El agua de mantos es un poco más dulce que el agua purificada que incluso nosotros podemos beber. Ok. Pero sí, o sea, el agua azucarada sí tendría, o sea, cualquier tipo de agua que coloquen tendría que cambiarse mínimo cada tercer día y nuevamente es lavar bandejas y piedras, porque la piedra, vuelvo a lo mismo, lo que le proporciona al insecto es llegar y no ahogarse, va a llegar, se va a posar sobre la piedra y va a poder beber agua sin el riesgo de que se ahogue, sin el riesgo de que se resbale y precisamente se hunda en el agua y... Silvia, ¿quería comentar algo? Sí, sí, maestro, yo había escuchado que no es bueno para por ejemplo, muchas personas hacen esas jaulitas así, con agua y azúcar para los colibríes, que no es bueno preparar eso para los Lo que colibríes, no pasa, sé, en este caso. no es que sea malo, sí es bueno, pero es que, por ejemplo, en tiendas agronómicas y viveros ya venden preparados. Inclusive ya venden las jaulitas con los picos en forma de flor y ya venden la solución acuosa azucarada. Esta solución, por lo regular, tiene conservadores, tiene químicos y tiene colorantes. Por eso es que es mala, porque perjudica a los insectos y perjudica a los polinizadores. En este caso, el colibrí
es un ave polinizadora. Sí. O si usted recrea la solución acuosa, simplemente agua y azúcar, no les perjudica porque es la misma sustancia que están bebiendo de las flores, del néctar de las flores. En este caso, si ustedes compran la solución acuosa en viveros, sí los va a perjudicar. Porque vuelvo a lo mismo, esta solución acuosa ya tiene conservadores y ya tiene químicos para precisamente preservar este líquido. Y eso es lo que va a afectar entonces a los insectos y a las aves. Pero como ustedes precisamente lo van a hacer en casa, lo van a tener que cambiar cada tercer día en caso de que lo requieran, no los perjudica, los ayuda. Y atrae precisamente insectos y a aves, ya que sus jardines estén más poblados de animales que precisamente son buenos para sus cuerpos. ¿Sí entendió? Sí. Entonces, de forma genérica, esos van a ser los 7 pasos fundamentales para que ustedes tengan entonces un huerto saludable. Ahorita les voy a pasar otro video. Maestro, perdón, otra pregunta más. ¿El hotel de insectos, el hotel para insectos puede ser de cerámica o tiene que ¿Sí? ser como con carrizo? ¿Sí? No, No, ustedes lo no, pueden no hacer con lo importa el que... material. No, pero preferiblemente los insectos van a preferir llegar a hoteles que estén hechos o compuestos por materiales naturales. Ok, Llámense paltos, llámense cartón o lo que ustedes gustan. Si ustedes los hacen de plástico, no creo que lleguen. ok. Pero es muy fácil hacerlos. Literal, es muy Mm, fácil hacerlos. Pepe, por favor que si apagan los micrófonos, se escucha todo. Sí, no se preocupen. Listo, les voy a pasar entonces otro último video que básicamente es sobre lo mismo, cómo hacer huertos en casa, pero dura 2 minutos, es simplemente para que reafirmemos entonces todo esto que ya vimos. Ujú. Lo vemos rápido y ya lo volvemos a comentar ahorita en clase. Ya se los mandé a todos al grupo de WhatsApp.
Profe, Dígame. es que se me está yendo el internet, entonces, sí ya vi el video que mandó, muy cortito, ¿verdad? Sí, está cortito, dura 2 minutos. Sí, está muy bien, ya lo vi. Oiga, profe, tengo la duda respecto a las bolas de mi mango, porque que le mandé unas Lo tengo fotos enseguida. de mi mango. Ajá. Sí, ya tengo la solución para esas bolas, pero de forma general lo que se hace es retirar las bolas directamente y Sí, tratarlas con algo que les puse ahí en su guía. En un momento más les voy a pasar la guía junto con las demás presentaciones para que las tengan ustedes ahí en su grupo de WhatsApp. sí, ¿Va? tengo el internet muy inestable, Sí, no se no preocupe. estoy escuchando bien. No se preocupe. Igual ahí en WhatsApp les voy a avisar entonces los detalles sobre la guía y sobre las presentaciones. Sí, está bien, muchas gracias. Me parece que ya la mayoría lo terminó de ver, ¿no? Maestro, yo le quiero hacer una pregunta en relación a la clase. Todos los videos y todas las presentaciones que usted nos envió, cuando ya terminemos el curso, ¿vamos a seguir teniendo acceso a ellas o nosotros las tenemos que mover de ahí, Si no del se grupo de salen del WhatsApp? grupo, si no se salen del grupo o eliminan, por ejemplo, la conversación del grupo, técnicamente todos los documentos tienen que seguir ahí. O ustedes ya con más tiempo los pueden pasar a sus computadoras, a sus teléfonos, a sus archivos o algo así, pero de forma Ok. general, sí, aunque por ejemplo alguien del SUAM los saque, ustedes eliminen del grupo, si no borran la conversación, ahí se quedan guardadas todos los documentos. Pero igual, si usted quiere tener una copia de seguridad más efectiva, sí les recomendaría entonces que los pasen a sus computadoras o los pasen a sus teléfonos. Para que queden Entonces, guardados. En precisamente algunos en el video casos, que por comparten ustedes- ejemplo, ¿sí? los links, esos habría que guardarlos, me imagino. En este caso, el que acaba de enviar o el que revisamos hace un momento, Ujú. Sí, se ustedes entra pueden separar. a las páginas, ¿no? Ujú. Son videos, son Sí, videos. De ok. regular los links son videos, pero son como videos sugerentivos o complementarios a la clase. O sea, no es necesario que vuelvan a ver todos los videos para entender. Lo que quería que entendieran entonces eran los 7 pasos para que ustedes puedan tener cualquier huerto saludable, cualquier huerto fuerte, precisamente para evitar a que lleguen plagas, a que lleguen insectos que podrían perjudicar a sus plantas. Entonces, también en el video que se les acaba de pasar, se les explica de manera muy genérica y entonces lo que ya vimos, o sea, se tiene que elegir el sitio, el tipo de huerto, los tipos de plantas, elegir las herramientas adecuadas. No es necesario tener todas las herramientas que se mencionan en el video, simplemente con que tengan guantes, pala y tijeras es más que suficiente. Si van a tener tijeras para poda de sus huertos, que sea exclusivamente para uso del huerto. No las utilicen para otras cosas porque entonces volvemos a lo mismo. Podemos caer en el error de que las tijeras, de que los instrumentos se contaminen y hagan contaminación cruzada con sus plantas y se enfermen. Entonces, artefacto, herramienta que vayan a utilizar para sus plantas, que sea de uso exclusivo para sus plantas. ¿Ok? Entonces, pues me parece que se aprendieron mucho en este curso, ¿no? Sí, profe, está muy Sí, interesante, me profe, gustó mucho. bastante. Me parece que igual todos fueron muy participativos, todos entendieron correctamente cómo se deben cuidar las plantas, cómo debemos tratar a las plantas y que al final de cuentas simplemente es entenderlas y respetarlas y nos van a proveer de frutos, nos van a proveer de flores, nos van a proveer de olores que son muy ricos. La siguiente clase sería la última clase, precisamente como les mencionó el profe Martín, y en esta clase entonces terminaríamos de ver cómo ustedes pueden germinar. No es difícil realmente germinar correctamente, pero también les puedo adelantar que de forma general, si ustedes quieren plantar, por ejemplo, germinar durazno, semillas de calabaza, también tendrían que investigar entonces cuál es el ciclo biológico de la semilla para germinar, porque volvemos a lo mismo, es imposible que yo les mencione en un curso completo cómo se debe germinar la calabaza, cómo se debe germinar la semilla del durazno, porque cada semilla tiene un proceso diferente para desarrollar los esquejes y las hojas para desarrollarse completamente.
Yo lo que les estoy proporcionando en estas clases entonces son las herramientas para que ustedes puedan tener información verídica, información que puedan utilizar precisamente para que tengan huertos saludables. Y otro consejo que les puedo adelantar como tip es que si ya tienen huertos o lo van a hacer en los próximos días, una vez que trasplantan o por ejemplo cuando están germinando, pueden esparcir un poco de canela sobre el sustrato, sobre la superficie del sustrato. La canela ayuda a prevenir bacterias y ayuda a prevenir hongos, es antifúngica. Tampoco es cubrir por completo el sustrato con canela, o sea, tampoco es exagerar, simplemente es esparcir un poco de canela sobre la superficie del sustrato para prevenir enfermedades. Es muy buen tip y que realmente sí funciona y pues la canela no es cara, está al alcance de todos y es muy orgánica. ¿Va? Pues sí, Gracias. Canela molida, perdone. canela ¿Molida? molida. Molida. Ah, ok, gracias. Como les Maestro, mencioné entonces, más al ratito les paso la guía, les paso las presentaciones y los demás videos que faltan por enviarse, pero terminaríamos entonces por concluir la siguiente semana y ya por el día de hoy sería todo, maestro, pero dígame. nada más para, no tenía internet, maestro. Hace unos 10, 15 minutos que me acabo de entrar, Ajá. para que cuenta mi asistencia. Ah, sí, claro, los que faltaron de asistencia igual me la pueden mencionar ahorita para anotárselas. ¿Cuáles son sus apellidos? Ya va Luis entendiendo el Hinojosa, radio, ya nos vamos. ¿Cuáles, perdón? Me parece que se escucha muy alejado. Luis Hinojosa. Ok. Gracias, maestro. Ruiz Hinojosa, Gerardo Vicente, ¿verdad? Sí, maestro. Listo. ¿Alguien Aguirre más? Ábalos. Aguirre Ábalos. Listo. Pues Marta Cruz, pero creo que ya tengo asistencia, no recuerdo. Marta Cruz. Cruz Ávila Marta, ¿no? Sí, Sí, ya Cruz. tenía. Gracias. Pues Gracias. entonces, nos estaremos viendo hasta el próximo martes. Cuídense y cuiden a sus plantas. Muchas gracias. Gracias, Gracias. maestro. Buen día. Gracias, Gracias, maestro. Buen Buen fin de día. semana. igualmente. Gracias.